Chile se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos y estables para la inversión extranjera en América Latina. En este contexto, invertir en bienes raíces en Chile, siendo extranjero con el objetivo de generar renta a través de arriendo, es completamente posible. Muchas personas creen que necesitan tener residencia en el país o están obligadas a crear una empresa para invertir en propiedades destinadas a renta. La realidad es que el sistema permite hacerlo sin esos requisitos, siempre que se cumplan otras formalidades. Chile ofrece incentivos tributarios que pueden mejorar significativamente la rentabilidad de inversión inmobiliaria para arriendo. Pero estos beneficios no son automáticos. Funcionan solo cuando la inversión está bien estructurada desde el principio. Y para estructurar correctamente una inversión inmobiliaria para renta, primero debes conocer las reglas antes de transferir tu dinero, firmar escrituras o proyectar arriendo. En este video te voy a guiar de forma clara y ordenada a través de los aspectos legales, tributarios y operativos más importantes que debes considerar si quieres invertir en propiedades para renta en Chile en el 2026. Además, existe un beneficio tributario específico para viviendas habitacionales que pueden marcar una diferencia importante en tu rentabilidad si lo estructuras correctamente. Soy Soledad Orellana, asesora en inversión inmobiliaria y trabajo acompañando a personas que quieren construir patrimonio, entendiendo cómo funciona realmente el mercado en el que están invirtiendo. Antes de comenzar, quiero aclarar algo muy importante. Lo que voy a compartir hoy con ustedes es desde una mirada como asesora en inversión inmobiliaria para renta. He recopilado esta información para entregarles los puntos más relevantes que deben considerar si están pensando en comenzar a invertir en Chile desde el extranjero. No soy abogada, no soy asesora tributaria ni contadora, no soy corredora de bolsa ni especialista migratoria y no pretendo asumir el rol de ninguno de esos profesionales. Mi intención es ofrecerte una guía clara y comprensible sobre cómo invertir en Chile siendo extranjero, qué aspectos debes evaluar y con qué tipo de especialistas deberías apoyarte para hacerlo correctamente. Invertir desde otro país es posible en Chile, pero hacerlo bien requiere información, estructura y el equipo adecuado. Para comenzar es importante aclarar algo fundamental. Un extranjero sí puede comprar una propiedad en Chile. El principio de libertad económica permite que cualquier persona natural o jurídica, sin importar su nacionalidad, pueda adquirir bienes raíces en el país. No necesita tener residencia, no necesita tener nacionalidad chilena y no existe una prohibición general para que una persona extranjera sea dueña de una propiedad en Chile. El único requisito administrativo esencial es obtener el rol único tributario conocido como RUT de inversionista, ante el Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad tributaria chilena. Este número de identificación permite firmar contratos, pagar impuestos y registrar legalmente la propiedad. Si no resides en Chile, deberás designar un representante legal con domicilio en el país para efectos formales y notificaciones. Este trámite normalmente se realiza con el apoyo de un abogado. Existen algunas restricciones muy específicas que es importante mencionar. Por ejemplo, los nacionales de países limítrofes como Argentina, Bolivia y Perú tienen prohibido adquirir terrenos en zonas declaradas como fronterizas, salvo autorización excepcional por decreto presidencial. También se prohíbe la venta de terrenos fiscales ubicados dentro de una franja de 80 metros de ancho desde la línea de la más alta marea en el borde costero. Sin embargo, en el mercado inmobiliario urbano tradicional, como departamentos o viviendas destinadas a arriendo, estas limitaciones prácticamente no afectan la inversión. Una vez que sabemos que sí es posible invertir, la siguiente pregunta es cómo se materializa esa inversión en la práctica. El proceso no es complejo, pero sí requiere orden administrativo y formalidad. Primero debes obtener tu RUT como inversionista extranjero ante el Servicio de Impuestos Internos. Si no resides en Chile, deberás nombrar un representante legal con domicilio en el país para efectos formales. Este punto ya lo mencionamos porque es el requisito básico para poder operar. Segundo, debes ingresar el capital correctamente al país. El dinero debe transferirse a través de una institución financiera regulada en Chile, cumpliendo con la normativa del Banco Central. Esto es muy importante
porque si en el futuro quieres vender la propiedad o retirar utilidades, necesitarás que el ingreso de esos fondos haya quedado formalmente registrado. Tercero, antes de comprar es indispensable realizar un estudio de título. El estudio de título es una revisión legal que hace un abogado para verificar que la propiedad no tenga deudas ocultas, hipotecas, prohibiciones de venta o litigios pendientes. Cuarto, la compra-venta debe realizarse mediante escritura pública ante notario. Pero aquí hay algo clave, no basta confirmar ante notario. La propiedad solo pasa a ser legalmente tuya cuando la escritura se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces, que es el organismo encargado de registrar oficialmente la propiedad en Chile. Sin esa inscripción, no eres dueño legal. Una de las decisiones más importantes al invertir en bienes raíces en Chile siendo extranjero es definir si comprarás a título personal o a través de una empresa. Comprar como persona natural significa que la propiedad quedará directamente a tu nombre. Es la forma más simple de invertir, tiene menor carga administrativa y menos obligaciones contables. Sin embargo, implica que respondes con tu patrimonio personal ante eventuales obligaciones legales relacionadas con la propiedad. Desde el punto de vista tributario, cuando hablamos de arriendo habitacional, esta opción puede ser especialmente interesante. Si la propiedad califica bajo el régimen de FL2, que explicaremos en detalle en el siguiente bloque, los ingresos por arriendo pueden quedar exentos de impuesto a la renta hasta un máximo de 2 propiedades por contribuyente. Esto puede tener un impacto directo en la rentabilidad neta. La otra opción es invertir a través de una empresa constituida en Chile, como por ejemplo una sociedad de acciones conocida como SPA. Una empresa permite separar el patrimonio personal del patrimonio de la inversión, es decir, la responsabilidad queda limitada al capital que aportes a la sociedad. Además, ofrece mayor flexibilidad para reinvertir utilidades y organizar varias propiedades bajo una misma estructura, pero también implica más formalidades, contabilidad, declaraciones tributarias periódicas y costos administrativos adicionales. Desde el punto de vista tributario, si la propiedad es adquirida por una empresa, los ingresos por arriendo quedan afectos al impuesto de primera categoría, cuya tasa general es del 27%. En el caso específico de la inversión inmobiliaria para renta habitacional, especialmente cuando se trata de una o dos propiedades destinadas a arriendo tradicional, muchas veces la inversión como persona natural puede ser más eficiente desde el punto de vista tributario. El siguiente punto lo voy a mencionar solo a modo informativo, ya que este video está enfocado principalmente en inversión inmobiliaria para renta realizada por personas naturales o empresas constituidas en Chile. Cuando quien invierte no es una persona sino una empresa extranjera, existen dos alternativas principales. La primera es constituir una filial en Chile, es decir, crear una nueva sociedad chilena vinculada a la empresa matriz. La segunda es establecer una agencia de empresa extranjera que permite operar en Chile manteniendo la personalidad jurídica de la casa matriz. Para establecer una agencia, deben protocolizarse ante notarios chilenos los estatutos de la empresa matriz, su certificado de vigencia y un poder otorgado a un representante en Chile. Estos documentos deben estar debidamente apostillados y, si corresponde, traducidos al español. Desde el punto de vista tributario, tanto las filiales como las agencias están sujetas al impuesto de primera categoría sobre las rentas generadas en Chile. Si las utilidades se remesan al exterior, pueden quedar afectas al impuesto adicional del 35%, salvo que exista un convenio de doble tributación aplicable. Este tipo de estructura suele utilizarse en inversiones de mayor volumen o dentro de estrategias corporativas internacionales, por lo que requiere una asesoría legal y tributaria especializada. Uno de los pilares más importantes en la inversión inmobiliaria habitacional en Chile es el DFL2. Esta es una normativa que aplica a viviendas destinadas a uso habitacional con una superficie máxima de 140 metros cuadrados. Para un inversionista extranjero que opera como persona natural, este beneficio es clave. Si la propiedad cumple con los requisitos del DFL2, los ingresos percibidos por el arriendo habitacional pueden quedar exentos de impuesto a la renta en Chile, incluyendo el impuesto adicional del 35% que normalmente afecta a los no residentes. Este beneficio está limitado a las 2 primeras viviendas adquiridas por el contribuyente bajo este régimen. Además,
Estas propiedades gozan de una rebaja del 50% en el impuesto territorial conocido comúnmente como contribuciones, por un periodo que depende de su tamaño. Hasta 70 metros cuadrados el beneficio es por 20 años. Entre 71 y 100 metros cuadrados el beneficio es por 15 años. Y entre 101 y 140 metros cuadrados el beneficio es por 10 años. Es importante señalar que estos beneficios no aplican cuando la propiedad es adquirida a través de una empresa. Por eso en el modelo de inversión inmobiliaria para renta habitacional de hasta 2 unidades, la inversión como persona natural suele ser más eficiente desde el punto de vista tributario. En Chile existe un impuesto al consumo, el cual es conocido como impuesto al valor agregado, cuya sigla es IVA. En términos simples, es un porcentaje que se aplica sobre el valor de un bien o servicio y debe ser recaudado y pagado al Estado. En Chile la tasa general del IVA es del 19%. Ahora bien, en el caso de la inversión inmobiliaria para renta, la aplicación del IVA depende del tipo de arriendo. Si se trata de arriendo residencial tradicional, es decir, una vivienda entregada sin muebles para uso habitacional permanente, ese arriendo no está afecto a IVA. Pero cuando hablamos de arriendo amoblado o arriendo de corta duración, es decir, arriendos diarios como los que se realizan a través de la plataforma tipo Airbnb, el escenario cambia. En esos casos, el arriendo sí está afecto al 19% de IVA. Esto implica que el propietario debe inscribirse ante el Servicio de Impuestos Internos, emitir boletas por el servicio, declarar y pagar IVA mensualmente. Si este impuesto no se considera correctamente en el cálculo financiero, puede afectar directamente la rentabilidad proyectada. Por eso, antes de definir tu estrategia de arriendo tradicional de largo plazo o renta corta, es fundamental entender cómo impacta el IVA en cada modalidad. Y en este punto es especialmente importante apoyarse de asesores tributarios o contadores con experiencia en el ámbito inmobiliario. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria para renta, no basta con proyectar cuánto arriendo vas a recibir. También debes considerar los costos asociados a mantener la propiedad. El primero es el impuesto territorial conocido comúnmente en Chile como contribuciones. Es un impuesto que se paga por ser propietario de un bien raíz. Se cancela 4 veces al año y su monto se calcula sobre el avalúo fiscal de la propiedad, no sobre su valor comercial. Si la propiedad califica como DFL2, puede tener una rebaja del 50% de este impuesto durante un periodo determinado, como ya explicamos anteriormente. El segundo costo relevante es la administración. Si no resides en Chile, lo más habitual es contratar una empresa administradora de propiedades. El costo puede oscilar entre el 5 y el 10% del valor mensual del arriendo. El tercer elemento a considerar es la vacancia. La vacancia corresponde a los periodos en que la propiedad no está arrendada. Es recomendable proyectar al menos un 5% anual por concepto dentro de los cálculos financieros. Durante esos periodos de vacancia, el propietario igualmente debe asumir ciertos gastos, como gastos comunes en el caso de departamentos, servicios básicos como agua, electricidad o gas si corresponde. Además, debes contemplar seguros contra incendio y sismo especialmente recomendables en Chile, mantenciones y reparaciones que pueden surgir con el uso de la propiedad. Una rentabilidad neta real se calcula descontando todos estos costos, no solo mirando el valor bruto de arriendo. Más allá de los requisitos legales y tributarios, existen algunos aspectos prácticos que es importante tener en cuenta antes de invertir en Chile siendo extranjero. Uno de ellos es la apertura de cuentas bancarias. Para un extranjero no residente, abrir una cuenta corriente puede ser un proceso complejo. Los bancos aplican normas estrictas de cumplimiento financiero y verificación de origen de fondos. Por eso, en algunos casos, la operación inicial se gestiona a través de cuentas de administración o estructuras legales adecuadas, siempre dentro del marco regulatorio. Otro punto importante es entender que el RUT no otorga residencia migratoria. Obtener un RUT como inversionista es un trámite netamente tributario. No entrega derecho a vivir en Chile ni reemplaza un proceso migratorio formal. También es relevante considerar el régimen tributario en caso de que en el futuro obtenga residencia en Chile. Otro aspecto a considerar son los costos de transacción. Además del valor de la propiedad,
debes contemplar aproximadamente entre un 1,5 y un 2% adicional por conceptos de notaría, impuestos asociados a la compraventa y derechos de inscripción en el conservador de bienes raíces. Finalmente, es fundamental revisar si tu país de origen tiene convenio para evitar la doble tributación con Chile. Estos convenios permiten que los impuestos pagados en Chile puedan ser utilizados como crédito en tu país, evitando pagar 2 veces por la misma renta. Invertir en bienes raíces en Chile siendo extranjero es un proceso que debe hacerse con un equipo de especialistas. Es importante entender que las instituciones públicas en Chile están orientadas principalmente a grandes proyectos de inversión extranjera directa, no a la compra individual de propiedades para renta habitacional. Organismos como Invest Chile o Corfo trabajan con proyectos de altos montos o sectores estratégicos. La inversión inmobiliaria residencial individual se gestiona principalmente con el apoyo del sector privado. Existe un ecosistema profesional que permite estructurar correctamente la inversión desde el inicio. El equipo de privados debe estar conformado por lo siguiente: un abogado inmobiliario. En la fase de adquisición, realiza el estudio de títulos, revisa promesas de compraventa y escrituras públicas, representa al inversionista mediante poderes cuando es necesario, apoya en la constitución de sociedades y en la obtención del RUT para el inversionista y su representante legal. En la fase de arriendo, el abogado puede asesorar en la redacción y revisión de contratos, desahucios o juicios de arrendamiento y en la gestión de permisos si la propiedad se destina a uso turístico o comercial. Otro profesional en quien apoyarse es un asesor tributario o contador especialista en inversión inmobiliaria. Este profesional orienta en la planificación fiscal, en la correcta aplicación del DFL2, en la revisión de convenios de doble tributación y cumplimiento de obligaciones como la declaración de impuesto a la renta, pago de IVA en caso de arriendo moblado y gestión del impuesto territorial conocido como contribuciones. Si la inversión se realiza mediante empresa, también se encarga de la contabilidad formal y de la estructura tributaria correspondiente. El siguiente profesional en quien apoyarse es un gestor inmobiliario o corredor de propiedades. Es la persona que en la etapa de compra identifica oportunidades con potencial de renta, analiza mercado y proyecta rentabilidad, negocia precios y coordina visitas. En la etapa de arriendo, puede encargarse de la búsqueda y selección de arrendatarios, redacción de contratos y cobro de rentas. En muchos casos, especialmente en renta corta, es recomendable contar con una empresa administradora de propiedades que gestiona el día a día, cobro de arriendo, mantenciones y atención a arrendatarios. Dependiendo del volumen de la inversión, también puede ser recomendable contar con una asesoría financiera para la gestión del capital y la repatriación de utilidades. En resumen, invertir bien no depende solo de encontrar una buena propiedad, depende de estructurar cada etapa con los profesionales adecuados. Un aspecto muy relevante para quienes invierten desde el extranjero es la posibilidad de avanzar en el proceso sin estar físicamente en Chile. Chile ha avanzado significativamente en la digitalización de trámites legales, lo que permite realizar varias etapas de la inversión de manera remota. Uno de los instrumentos más importantes es la firma electrónica avanzada, conocida como FEA. La FEA tiene la misma validez legal que una firma realizada ante notario en forma presencial. Permite, por ejemplo, constituir empresas en línea a través del portal oficial Tu Empresa en un Día y en determinados casos firmar escrituras públicas de forma remota. Otro elemento relevante es la apostilla electrónica. La apostilla es un mecanismo de validación internacional de documentos. Permite que documentos emitidos en un país sean reconocidos oficialmente en otro. En el caso de una inversión en Chile, facilita la validación de poderes otorgados en el extranjero, estatutos de sociedades matrices y otros documentos necesarios para operar. Esto no significa que todo el proceso sea completamente digital, pero sí permite que un inversionista extranjero avance de manera significativa, sin necesidad de viajar en cada etapa. Invertir en Chile siendo extranjero es completamente posible. El país ofrece un marco legal claro
estabilidad jurídica y beneficios tributarios interesantes para la inversión inmobiliaria destinada a la renta. El resultado final de esa inversión no depende solo de comprar una propiedad. Depende de cómo estructuras la operación desde el inicio. Depende de entender el impacto tributario. Depende de elegir correctamente la modalidad de arriendo. Depende de considerar todos los costos operativos. Y sobre todo, depende de contar con el equipo profesional adecuado. Cuando la inversión está bien planificada, el proceso es ordenado y predecible. Cuando no lo está, pueden aparecer costos innecesarios, errores tributarios o dificultades operativas que afectan la rentabilidad. Por eso, antes de transferir o firmar una escritura, es fundamental entender el marco completo en el que estás invirtiendo. Si estás evaluando invertir en Chile desde el extranjero, puede orientarte desde la mirada inmobiliaria y ayudarte a identificar el equipo profesional adecuado para que puedas avanzar con mayor confianza y respaldo. Invertir en otro país requiere información, planificación y coordinación entre especialistas. Cuando la estructura es correcta, el proceso se vuelve ordenado y predecible. Chile ofrece un marco estable y opciones interesantes en inversiones inmobiliarias para renta. Lo importante es dar el paso de manera informada. Si este video te aportó claridad, te invito a suscribirte y seguir aprendiendo sobre cómo funciona el mercado inmobiliario chileno. Soy Soledad Orellana, asesora en inversión inmobiliaria, y mi enfoque es ayudarte a comprender cómo estructurar inversiones inmobiliarias para renta en Chile de manera responsable y estratégica. Nos vemos en un próximo video.